les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga de una manera especial a cada hermano que nos escuche en esta noche, para así estar compartiendo una palabra de vida, una palabra que el Señor pondrá en nuestra mente y en nuestra boca y aún en nuestro corazón, para estar predicando con amor su palabra. Estaremos ubicados en Génesis. Le habla su hermano Gaily Loyola. Su hermano Gaily Loyola es que le habla. Estaremos ubicados en Génesis, su capítulo 6, versículo 5 en adelante, hasta el 8. Pues es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, haber hecho el hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová, perdón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tus palabras son vidas, Señor. Gracias, Señor, cada día más por tu palabra, Señor, que es el camino, Señor, es la lumbrera, Señor, que nos guía, Señor, a la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la buena semilla, Padre, y nuestro corazón, Señor, es la buena tierra, Señor. Haz que esa palabra, Señor, que es el trigo y la semilla, Padre, caigan, Señor, en nuestro corazón para así poder estar dando frutos, Señor. Mira, Espíritu Santo, que no tengo nada que darle a tu pueblo, Espíritu Santo, pero sí tú tienes que darle, Padre. Si tú tienes que darle, Espíritu Santo, confío en ti, que tú lo harás en este momento. Glorifícate, Señor, de una manera especial, y que sea edificación para cada persona que escucha cada una de estas palabras. Amén y amén. Estaré predicando bajo el tema: siempre queda un remanente. Siempre queda un remanente. Dice la palabra de Dios que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, que cuando los hombres comenzaron a llenarse la tierra de los hombres, dice la palabra de Dios que los hombres comenzaron a multiplicarse, y las mujeres, las hijas de los hombres, en ese tiempo le llamaban hijas de los hombres, porque Caín, en ese tiempo, cuando Caín mató a Abel, Caín mata a Abel, y el Señor le impide, el Señor, cuando Caín mata a Abel, dice la palabra de Dios, que los hijos de Dios
los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, eran de buen parecer. ¿Por qué dice los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas? Porque cuando Caín mató a Abel, el Señor desechó a Caín, lo hubiera desechado, lo hubiera apartado. Y hay de aquel que hubiera matado a Caín, o que iba a caer una culpa sobre aquella persona que maten a Caín. Y dice la palabra de Dios que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, de buen parecer. ¿Por qué dice hermosa, de buen parecer? Porque en ese tiempo las mujeres eran bellas, eran de buen parecer, eran hermosas. Y los hijos de los hombres eran las personas que se guardaban para Dios, eran hijos eran hijos de la descendencia de Seth. Esta persona, cuando Caín mató a Abel, nació Adán y Eva, le nació una persona que iba a sustituir a Abel, lo iba a sustituir. Dice la palabra de Dios, esa persona que sustituyó a Abel se llamaba Seth. Entonces a él también le nacieron hijos. Y los hijos de Seth adoraron a Dios. Por eso que dice los hijos de Dios. Pero los hijos de Caín, de la descendencia de Caín, eran los hijos de los hombres. Pero los que adoraban a Dios eran los hijos de Dios, los que se inclinaron a Dios y no se inclinaron al mal. Esos eran los hijos de Dios. Por eso este tema dice, siempre queda un remanente. Hay personas en este tiempo que se han guardado para el Señor. Hay personas en este tiempo que se han guardado para el Señor y todo el tiempo están firmes en el Señor, todo el tiempo están buscando siempre al Señor. Por más maldad que haya en la tierra, por más cosas que pasen, siempre hay una persona que se guarda para Dios. Por más cosas que pasen, por más que el enemigo ataque al pueblo de Dios, siempre queda un remanente. Por más modas que vengan, por más que la ciencia aumente, siempre queda un remanente que siempre busca el favor de Dios, pero siempre hay uno que se desvía de lo que es el favor de Dios. Por eso vemos que en el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios, que Dios halló gracia en los ojos dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En que el pueblo en el tiempo de Noé se viera corrompido, en que el pueblo hubiera hecho lo que hubiera hecho, todas sus maldades, todo lo que el pueblo hacía en aquel tiempo que no le agradaba a Dios, siempre quedaba un remanente que eran Noé y sus hijos y las mujeres de los hijos de Noé. Siempre queda un remanente, siempre queda una persona que no dobla su rodilla, siempre queda una persona que queda firme siempre con el Señor, siempre hay una persona que va buscando lo que es la esencia del Padre, en que muchos en este tiempo la han perdido. Siempre hay una persona que está inclinado siempre a Dios, buscando la voluntad de Dios. Siempre queda una persona, siempre queda uno, por lo menos uno, a veces siempre queda un remanente, buscando lo que es la voluntad de Dios. Dice que el Señor mandó a Noé que haga un arca. ¿Por qué el Señor mandó a Noé que haga un arca? Para salvar parte de la creación y también para salvarlo a él. Porque cuando tú eres fiel al Señor, cuando la persona es fiel al Padre, el Señor lo guarda. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Cuando tú eres fiel, el Señor pone ángeles a tu disposición para que te defienda, porque tú le temes a Dios. Así Noé temía a Dios y el ángel de Jehová estaba con Noé. Jehová estaba con Noé cuidándolo. Dice también la palabra de Dios que no ha visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Cuando una persona es fiel al Señor, el Señor no lo deja solo, nunca lo abandona. Por eso vemos también que Abraham
El Señor le decía a Abraham que nunca lo iba a dejar solo, que siempre iba a estar con él. ¿Por qué? Porque Abraham era de aquel remanente que nunca dobló su rodilla ante Baal, que nunca se corrompió, nunca hizo nada malo ante los ojos de Dios, siempre buscaba el favor de Dios. Cuando la persona busca el favor de Dios, el Señor también se favorece. También el Señor pone su favor a su disposición. Hay personas que hay personas que no se contaminaban, hay personas que eran de remanente, pero se han salido de remanente. Hay personas que estaban en el remanente de Dios, pero la cosa de este mundo, los afanes de este mundo, la ciencia ha aumentado y la maldad se ha multiplicado. Hay personas que piensan que Dios cambia. Dios no cambia, Dios es Dios de siempre, de mañana, hoy y siempre. Hay personas que piensan que el Señor cambia, pero el Señor no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. No, lo que nos podemos modernos somos nosotros. Pero Dios no cambia. Hay un remanente que también no cambia. Hay un remanente que sigue firme con el Señor. Pero hay otros que se han apartado la voluntad de Dios. Que se han apartado la voluntad de Dios. Y esa palabra que cuando estos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se comenzaron a juntar con las hijas de los hombres, se comenzaron también lo que es a corromper. Aquel remanente que eran hijos de Dios, se comenzaron a corromper. Y dice, y digo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Para siempre no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Porque ciertamente él es carne. Y acortó Dios en aquello tiempo la edad de la persona. Las personas que iban a durar 120 años. Pero las personas en aquel tiempo duraban 500 años, 900 años. Pero a ver Dios que la maldad del hombre se verá multiplicado. Se verá multiplicado la maldad de los hombres. Dios cortó la edad de los hombres. Por eso vemos en este tiempo que se mueren de 15, que se mueren de 20, que se mueren de 30. ¿Por qué? Porque la maldad, la paga del pecado es la muerte, por la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. La maldad de los hombres en aquel tiempo ya estaba creciendo. La maldad de los hombres estaba creciendo y todo su pensamiento eran designios del mal. Todo su pensamiento estaba inclinado al ser mal. Todo pensamiento de los hombres estaban su mente nada más estaba puesta en el mal, inclinado hacia el mal y nada en el bien. Por eso es que Noé se guardó para Dios como un remanente, él y sus hijos, y guardó su familia también. Noé en ese tiempo se guardó y dijo, ve acá, estas personas se han corrompido, estas personas han hecho lo que Dios no le agrada. Y Noé se guardó para Dios y guardó sus hijos. Por eso que el Señor lo libró de aquel juicio. Pero que cuando tú te guardas para el Señor, que cuando viene un juicio hacia la tierra o el Señor pasa algo, manda un juicio a la tierra, el Señor dice, no, espérate, todavía queda uno, todavía queda un remanente, todavía queda un grupito que me sirven todavía y me buscan en espíritu y en verdad. Le podré hacer daño a aquello que la maldad ha reído. Le podré hacer daño a aquellos que se han desviado, pero aquel remanente que queda, no le voy a hacer daño, aquel remanente lo voy a guardar, porque el Señor tiene un compromiso con la persona que le son fiel.
Con las personas que le son fieles, el Señor siempre tiene su compromiso con ellos. Entonces Dios destruyó a toda persona que estaba en la tierra, toda carne, siendo aves, reptiles, siendo lo que sea, siendo toda creación, porque el Señor se hubiera arrepentido de crear el hombre y le dolió en su corazón de haber creado el hombre, porque el hombre se hubiera llenado de maldad por causa del pecado. Porque eso es lo que hace el pecado cuando entra a la vida del hombre, lo que hace que el Señor se aire y también lo destruye, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así siempre debemos hallar gracia ante los ojos de Dios. Siempre debemos estar firmes en el Señor, siempre buscando esa gracia de Dios, andando irreprensiblemente ante los ojos de Dios, andando dando buen fruto, dando buen testimonio. Porque así como Noé construyó el arca y fue salvo, así el Señor también, cuando venga en su venida, Él va a coger y se va a llevar su remanente que le ha sido fiel. Así que debemos ser siempre el remanente que somos fieles ante la presencia de Dios. Siempre debemos ser el remanente que nunca se ha torcido, aunque personas anden desenfrenadamente, aunque personas anden en este mundo haciendo la cosa que Dios no le agrada. Tú lo puedes aconsejar, después decir: mira, hermano, eso está mal ante los ojos de Dios. Si Él no escucha lo que tú le dices, déjalo tranquilo y sálvate tú. Déjalo tranquilo y busca tú el favor de Jehová, no te corrompas, porque Noé, cuando el Señor dijo que iba a mandar el diluvio para destruir a toda carne, Noé comenzó a decirle a las personas que se arrepienten de su pecado, que se vuelvan a Jehová, que busquen el favor de Dios, que se inclinen a Dios. Pero ellos no hicieron caso de nada. Estas personas dijeron: no, está loco, dije que va a ser un arca ahora. Noé se volvió loco, Noé. Pero Noé comenzó a decirle toda esta cosa. Imagínate, Noé comenzó a decirle todo esto, pues ellos no hicieron un caso. Así hay personas que en este tiempo tú le dices que están mal y no te hacen caso, porque ellos ven que tú tienes remanente, pero no se unen. Estas personas veían que Jehová iba a mandar el diluvio, pero no se unieron nunca a Noé, solamente sus hijos y la mujer de Noé y las mujeres de los hijos de Noé creyeron en él. Solamente creyeron en él, hicieron como Jehová mandó a Noé que haga. Así vemos también cuando el Señor decide acabar con Sodoma y Gomorra, que dice la palabra de Dios que estándolo en la puerta de Sodoma, vinieron dos varones, o sea, dos ángeles, y cuando estos varones van ante se postran en el suelo, se postra en el suelo y comienza como a adorar a estos ángeles. Y él le decía que se queden en su casa, y los ángeles decían que no, que era necesario que ellos estén esa noche en las calles. Y cuando la persona vieron en ese tiempo, estaban corrompidos en la homosexualidad, en cosas que no le agrada al Señor. La persona vieron esto, que estos varones hubieran entrado en la casa de Lot, y ellos comían allí y Lot les servía. Al día siguiente, la persona se juntaron en la casa de Lot para que le dieran los varones, para que lo dejen ver los varones que hubieran ido allá. Porque era tan fuerte la homosexualidad y toda la maldad que tenían los hombres en aquel tiempo, que querían estar junto con los ángeles, querían estar, no sabían que eran ángeles, pero querían estar con ellos. Y dice que la palabra que los ángeles, a ver todo este alboroto que la persona hacían, lo quería darle sus hijas a la persona que eran vírgenes para que hagan lo que quisieran, pero que dejen los varones en paz. Pues estas personas querían los dos varones que estaban en la casa de Lot y sacaron a Lot para afuera. Y los ángeles alargaron sus manos y lo entraron de nuevo en la casa.
Y los ángeles dijeron a Lot que salga pronto de Sodoma, que salga pronto porque iba a caer juicio, iba a caer fuego y azufre del cielo para terminar aquella persona, que se desviaron. Pero Lot y sus hijas, y también el papá de la esposa de Lot, su suegro, también él le dijo, Lot le decía que salga también con él. Pero él pensaba que Lot estaba loco porque le decía, ven, que salga conmigo, que salga con él. Pero yo pensaba que Lot estaba loco. Porque ¿cómo que va a mandar juicio el Señor ahora? ¿Por qué el Señor va a mandar juicio ahora? Por la maldad de los hombres. Era que el Señor le iba a mandar juicio. El Señor le iba a mandar juicio por la maldad que los hombres hacían en aquel tiempo. Porque ya los pensamientos y todo lo que el hombre hacía era continuo cada vez más al mal. Todo lo que el hombre hacía en aquel tiempo era continuo cada día más al mal. Todo era maldad y maldad en aquel tiempo. Y decidió no salir con su esposa y sus hijos. Y el ángel le dijo, los ángeles dijeron, que no mires atrás, que se lleve lo necesario que él tenga que llevarse. Todo lo que él hubiera producido, que se lo lleve. Todo lo que era de él, lo que le pertenecía, que se lo lleve, que lo saque y se lo lleve. Todo de valor, todo de buen precio, que se lo lleve. Y lo hizo conforme a lo que los ángeles le mandaron que haga. Pero cuando iban un poco lejos, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió, dice la palabra, en una estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque desobedeció. El esposo iba adelante y ella miró atrás de la espalda. O sea, sin que el esposo la viera, ella quiso mirar atrás, pero desobedeció lo que el ángel le había dicho. Y lo que su esposo le había dicho se convirtió en una estatua de sal. No miró siempre cómo andaba el remanente. El remanente siempre, Lot y sus hijos, mirando hacia el frente sin mirar atrás. Así en este tiempo, personas que son de remanente, pero están mirando hacia atrás. Personas que en vez de tener los ojos en Jesús, tienen los ojos puestos en el mundo. Antes tenía los ojos puestos al frente, pero ahora tienen los ojos puestos en el mundo. Están mirando hacia atrás. Dice la palabra de Dios que Jesús, hablando en una ocasión, que dice que ponga la mano en el arado y siga mirando hacia adelante. Que no mires hacia atrás. La mano, cuando tú pones en el arado, tú no puedes mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, para ver lo que tú estás haciendo. Y así hay personas que aún con el arado agarrado la mano, están mirando hacia atrás, mirando al mundo, mirando los deseos del mundo. Todo esto pasará, dice la palabra, todo deseo del mundo pasará, pero su palabra no pasará, porque su palabra son fieles, la palabra de Dios son verdaderas. Hay personas que, como la mujer de Lot, están mirando hacia el mundo, están mirando esos placeres del mundo, están mirando muchas cosas que hay en el mundo que lo entretienen, y no están mirando siempre cómo está el remanente, sino que se están desviando. Por eso se convirtió el estatua de sal. Cuando tú eres remanente y miras hacia el frente, eso te da vida eterna. Eso es lo que te lleva a la vida eterna. Pero cuando miras hacia atrás, eso es como pecando. Dice la palabra de Dios que la mitad con el mundo es de mitad contra Dios. Y todo el que anda mirando hacia el mundo, todo el que se hace a mitad con el mundo, se está haciendo enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios también que los pensamientos de los hombres carnales, piensan en cosas carnales, pero los hombres espirituales piensan en cosas del espíritu. El que es del remanente siempre piensa en la cosa de Dios. El que es del remanente siempre está pensando en lo de Dios. Pero el que se deja dominar por su carne está pensando en la cosa del mundo, en las cosas que pasan.
en las cosas que pasan, en las cosas que son vanidades. Pero hay un remanente todavía que todavía sigue firme. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baales. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante ese sistema. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas, no se ha inclinado hacia el pecado. Hay un remanente que sigue fiel. Esas son las personas que el Señor va a rescatar. Esas son las personas que el Señor, cuando venga el Señor Jesucristo, va a elevar en el arrebatamiento. Esas personas que han caminado conforme a su palabra, a esas personas que no se han desviado. Esas son esas personas que Jesucristo está buscando. Personas que le sean fiel, como desde el principio, como fue Noé, como fue Enoc, como fue Abraham, como fue todos esos grandes profetas, como fueron todas esas personas que son de Dios, que siempre estaban ahí con el remanente, siempre pensaban en lo de Dios, siempre buscaban el rostro de Dios, siempre estaban firmes delante de la presencia de Dios. Así, hermano que me escucha, debemos ser todo el tiempo de ese remanente. Debemos ser todo el tiempo de ese remanente que ama al Señor sobre todas las cosas, que no busca su propio favor, sino que busca el favor de Dios. Debemos ser siempre ese remanente que está dispuesto a servir al Señor, que está dispuesto a buscar la presencia de Dios. No importa el momento, no importa la circunstancia, que esté dispuesto a hacer la obra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Ese remanente perfecto que el Señor está buscando. Ese remanente que solamente le sirva a Él. Ese remanente que solamente lo ame a Él. Ese remanente que el Señor Jesucristo está buscando. Pero todo el que se aleja del remanente, así como la mujer de Lot, así como la persona en el tiempo de Noé, que por su incredulidad y por no ser el remanente perecieron en ese tiempo. Así todo el que no es remanente va a perecer. Así todo el que no es remanente va a perder su vida. No va a tener la salvación que Jesucristo le quiere dar. Así que permanezcamos siempre en el remanente para así tener un encuentro con el Señor. Dios le bendiga y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.